Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos la transmisión número 121 de Demoliendo Mitos de la Política en vivo a las 11:20 de la noche en la ciudad de Berlín. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos. En esta transmisión vamos a establecer el foco del análisis en el desastre del tanque Challenger 2 británico en la guerra en Ucrania. Durante los últimos días realizamos transmisiones dedicadas al análisis de el desempeño del armamento británico, incluso a la deconstrucción del mito de la superioridad militar de los Estados Unidos. Realizamos análisis específicos sobre el Abrams, sobre el F-16 y otros sistemas de armamentos, todos ellos con conclusiones negativas o muy negativas. Pero en la transmisión de hoy, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras, no van a aparecer conclusiones negativas. Va a aparecer algo mucho peor que eso, porque el Challenger 2 británico, el tanque Challenger 2 británico, no está realizando una mala labor, un mal desempeño, sino que sencillamente está protagonizando un bochorno, ¿sí? En la guerra en Ucrania, al punto que ni siquiera puede participar directamente en las acciones de combate, ¿sí? Tal el fiasco, tal el bochorno, tal el escándalo de estos tanques vendidos hasta hace no mucho tiempo como armas maravillosas, game changers, ¿no? Como los llaman estos cambiadores del juego, armas milagrosas. Bueno, hoy primero vamos a retroceder en el tiempo para recordar cómo presentaban a estos tanques antes de su intervención en el conflicto y cómo los presentan hoy día ellos mismos, los medios británicos, ¿sí? Con algunos videos imperdibles sobre los, ¿cómo llamarlo? Fiascos, bloopers, escenas hilarantes relativas a este tanque, protagonizadas por este tanque, ni siquiera en el campo de batalla, sino en el campo de entrenamiento. Así que hoy una transmisión con mucho, pero mucho análisis. Antes de comenzar de cualquier modo el análisis relativo al Challenger británico, quiero muy rápidamente presentar algunas novedades respecto a lo comentado ayer. Recordarán que el día de ayer, a raíz de una incursión rusa en dirección hacia Chazov Yar, los rusos pudieron conquistar un pequeño pedacito del flanco ubicado más al este de la ciudad de Chazov Yar, y eso generó un alud de interpretaciones, versiones, bueno, trascendidos y demás, incluso algunas tan alocadas y tan exageradas como que Rusia prácticamente había conquistado la mitad, ¿sí? Los rusos habían conquistado prácticamente la mitad de Chazov Yar, tanto que tan exageradas esas versiones que los analistas rusos más serios respondían en bromas y bueno, ya conquistamos Kiev a este ritmo con esta intervención en Chazov Yar. Bueno, nosotros presentamos ayer la operación en detalle, esta incursión, y lo interesante aparecía, no porque no la presentamos porque queríamos rectificar la información errónea difundida por otros medios, sino que lo presentamos porque de alguna manera el foco aparecía en el lugar equivocado, ¿sí? En el ataque a Chazov Yar no por aquí, por el este, como si eso representase el principal punto de ataque de Rusia, mientras que nosotros ayer
establecíamos que el ataque a Chasiv-Yar por el este en realidad representaba un ataque distractorio, ¿sí? En realidad representaba una maniobra de distracción. Esto lo presentamos ayer. Hoy yo lo quiero presentar muy por encima las novedades y en realidad la confirmación de todo lo hablado ayer. El ataque del día de ayer con 10 vehículos blindados por aquí, no tanques, ¿sí? Hasta aquí 10 vehículos blindados hasta esta posición y a partir de aquí solo 3 de esos vehículos blindados cargados con infantería. Me acompañan ahí, ¿verdad? En la transmisión sí, todo técnicamente bien. Bien, a partir de ahí, de esos 10 blindados, uno con este recorrido hasta aquí y el descenso de las unidades aquí, ¿sí? Mientras tanto, los rusos acometían fuertemente con bombardeos a la zona central de Chasiv-Yar como parte de esta maniobra y a partir de ahí comenzaban combates en esta zona entre las fuerzas defensivas ucranianas ubicadas en esta zona, los más o menos entre 7 y 10 efectivos rusos en este lugar y finalmente conquistaban este pequeño pedacito del este y bueno, y a partir de ahí las versiones mencionadas allí, de algunas, según algunas incluso habían prácticamente conquistado todo el este aquí de Chasiv-Yar, 7 soldados, un poco difícil, más bien imposible. Bueno, pero en realidad la operación, lo presentábamos ayer también, presentaba un objetivo distinto. A partir de aquí comenzaba la división de uno de esos vehículos blindados hacia el sur y otro los 9 restantes hacia el norte, hasta aquí. Y en este lugar, sí, 2 vehículos blindados rusos realizaban el ingreso hacia este bosque y aquí descendían soldados, mientras que el resto de los vehículos blindados abandonaban la zona hacia el norte, ¿sí? De 10, 1 aquí, 2 aquí y los otros 7 de vuelta. Bueno, ¿cuál es la novedad a partir de los acontecimientos del día de hoy? Bueno, aparentemente los rusos a partir de esta operación, habrían conquistado el área de bosques. Según los propios reportes, no están presentando los medios prorrusos, más allá de esta foto, no están presentando información más allá de de las informaciones recogidas por los mapeadores, por los combates en curso, pero lo aparentemente seguro, según analistas prorrusos y proucranianos, bueno, los rusos habrían conquistado este área de aquí, que feo el redondel, y según algunos, los más osados, también ya habrían comenzado con la toma de las casas al norte. Y efectivamente, la estrategia rusa, lo presentábamos aquí, el objetivo no aparece en un ataque frontal, sino en un ataque por el norte y por el sur, igual que en Bakhmut, después de, lo recordarán, la toma de la famosa avenida Patrice Lumumba por el centro como distracción y después por arriba por Soledar y por abajo el comienzo del ataque. Además, a partir de este avance, Rusia, aquí un ejemplo de uno de los mapeadores, aquí otro ejemplo de Surillak, otro de los mapeadores, habría también podido conquistar esta región de este bosque y este lago, con un bosquecito también ubicado a ese lado. Y según los más osados, los más prorrusos, de alguna manera, también habrían podido realizar el ingreso a esta localidad, algo altamente improbable a esta altura. ¿Sí? Muy probablemente muy probable, casi con seguridad van a conquistar esta localidad de aquí a poco, pero todavía no. ¿Sí? Difícil que los efectivos cargables, transportables en 2 blindados hayan podido conquistar todo esto más esto. ¿Sí? Así que nuestro análisis de ayer, afortunadamente, aparecía en lo cierto, parecía acertado.
Rusia va a comenzar el ataque por arriba y por abajo de Chasiv Yar. E incluso, bueno, aquí otros de los reportes del día de hoy. Avances rusos en esta zona, especialmente en esta dirección, confirmando lo dicho, la generación de la pinza sur en dirección hacia la parte este de Chasiv Yar. El resto, naturalmente, aparecen al otro lado de este puente. Por eso los ucranianos no están pudiendo realizar la evacuación de los heridos. La operación general para la conquista de la parte oeste de Chasiv Yar, de la parte más grande de Chasiv Yar, va a comenzar una vez tomada esta zona y una vez logrados avances por el sur y por el norte con el mismo objetivo, pero con unas pinzas mucho más grandes, ¿sí? Así que simplemente quería presentar eso. Además, bueno, quizás también realizar una mención a los ataques llevados a cabo ayer por Rusia en todo el territorio ucraniano, con drones, con misiles, incluso con misiles disparados desde submarinos. Y uno de los más interesantes, no los vamos a presentar en detalle porque no queremos hoy establecer eso, proliferan los canales con información cotidiana respecto a el reporte de los hechos. Nosotros aquí, en la medida de lo posible, sobre la base de los hechos, realizamos análisis un poquito más allá de la mera descripción de lo sucedido. Interesante, aquí no, un poquito más. No este, sino eso. Bueno, aquí los dos. Ahora sí. Esto, interesante esto sucedido también ayer, un ataque y la destrucción, aquí el video. Drones rusos determinaron la ubicación de lanzamisiles ucranianos en la ciudad de Kharkov, nada más y nada menos. Hay dos. En principio apareció la versión de sistemas Vampire, de estos lanzacohetes de fabricación checa basados en la tecnología soviética en su momento. Más tarde, bueno, fue rectificada esa información. Aparentemente habrían realizado la detección y la destrucción de un sistema de lanzamiento de cohetes. ¡Ay! La destrucción tremenda. Por un lado, un sistema Vampire y por otro lado, un sistema Grad, de los viejos sistemas Grad soviéticos en posesión de Ucrania. ¿Por qué presento esto en particular? Bueno, porque evidentemente la ubicación, bueno, ahí la detonación de la carga explosiva, ¿no? Primero la destrucción con un Iskander, evidentemente, y finalmente la explosión, bueno, la explosión de la detonación de la munición de estos sistemas lanzacohetes. Algunos ataques más aquí bueno, registrados también en Kharkov, esto con bombas, una vez más. Recuerden que las bombas FAB 1500 ya descienden sobre Kharkov, ¿sí? Hasta hace poco no podían generar impactos aquí por la distancia respecto al frente. Bueno, ahora las bombas planeadoras modificadas, FAB 1500, sí, ya descienden aquí, lanzadas a 70 kilómetros de distancia del lado ruso por los bombarderos rusos. Por aquí también algún video con un ataque con un dron geranio. Pues sí. Tremendo. Bueno, lo interesante de esto, bueno, ¿por qué quería presentar esto? Bueno, porque si aparecieron aquí los lanzadores de cohetes ucranianos, evidentemente Ucrania está realizando los ataques a Belgorod, ¿sí? Aquí.
bueno, también Sash. algunos ataques a Belgorod en el día de hoy. Evidentemente, los ucranianos están realizando los ataques a Belgorod desde Kharkov. ¿Sí? Están estableciendo el armamento en una ciudad, en la segunda ciudad más importante de Ucrania, más o menos, si no recuerdo mal, con algo así de 1,3 millones, 1.300.000 habitantes, y la establecen como plataforma de lanzamientos, de alguna manera con el objetivo del ocultamiento de estos lanzadores de cohetes, pero con lo que connota eso, el riesgo implícito en eso, ya que si los rusos quieren responder a estos ataques, van a responder sobre la ciudad, nada más y nada menos, ¿sí? Entonces quieren la protección civil de la ciudad para sus ataques a Belgorod, ¿sí? No están realizando los ataques desde todas estas localidades posibles para los ataques, algo pensable, incluso cualquiera de estas por aquí, más o menos los sistemas Vampire presentan un rango de lanzamiento de entre 20 y 25 kilómetros, si no recuerdo mal. Los Grad un poquito más, los iniciales, los de los años 60, también 20 kilómetros, pero después los más modernos, con munición más moderna y, bueno, modificados también los tubos lanzadores, las lanzaderas, pueden, bueno, presentar un alcance mayor de hasta 50 kilómetros en el caso de una munición especial, pero la munición convencional más o menos presenta un alcance de entre 20 y 35, 40 kilómetros. Así que podrían tranquilamente los ucranianos realizar esos ataques desde cualquiera de estas zonas, sin recordar, por cierto, el hecho de que realizar un ataque contra Belgorod sin presencia militar verdaderamente significativa, en realidad representa un ataque contra la población civil abierto y descarado. Más allá de eso, además, bueno, establecen los lanzadores aquí, en la ciudad, con el objetivo de la protección o del ocultamiento, mejor dicho, de estos sistemas de armas. Así que doblemente condenable la táctica de los ucranianos al respecto. Bien, solo quería presentar eso, no voy a recapitular lo sucedido respecto a los lanzamientos de misiles, drones y munición a lo largo del día de ayer en todo el territorio ucraniano, porque quiero establecer el foco esta vez en el tema principal desde el inicio de la transmisión, aunque ya presentamos unos buenos 20 minutos. Aún así, quiero comenzar ya mismo con el desastre de los tanques británicos Challenger 2 en Ucrania. La historia comienza eh, con, comienza con David Axe. La historia comienza con este señor. En realidad el nombre de este señor, David Axe, A-X-E, esa es una traducción, lo de David Hacha, bueno, Axe en inglés, traducible por hacha. Este señor, uno de los analistas más difundidos en la prensa, uno de los analistas militares con mayor difusión en los medios occidentales, en particular en la publicación Forbes, en temas relativos a la guerra. Bueno, en realidad este señor, básicamente, más que realizar periodismo, realiza propaganda. Aquí su perfil en la propia publicación Forbes y aquí, por ejemplo, los títulos de sus últimas, gracioso lo de David Hacha o David Hacha, la traducción del navegador automática. Bueno, soy periodista, autor y cineasta, sí, lo de él más bien ligado a la ficción, evidentemente, más que al periodismo, radicado en Columbia, Carolina del Sur. Aquí un ejemplo de sus últimas noticias, de sus últimas columnas. Cierto que el tipo muy prolífico, eso sí reconocido, prácticamente todos los días genera una columna
relativa a la guerra en Ucrania y especializada o enfocada en cuestiones estrictamente militares, pero atención a los títulos de esto. Estonia acaba de encontrar otro millón de proyectiles para Ucrania. Ya lo del primer millón de proyectiles supuestamente encontrado por República Checa, ya toda una mentira, ya desmontada. Bueno, ahora Estonia con otro más. Los drones ucranianos están cazando a los mejores cazabombarderos rusos en su base en el interior de Rusia. ¿Sigue siendo una división de paracaidistas rusa de élite cuando tiene tanques T-55 de 70 años? Bueno, bien quisieran los tanques Challenger 2 el rendimiento de estos T-55 de 70 años. Pero bueno, este es el tono de las noticias. El nuevo dron destructor de fábricas de Ucrania es un avión deportivo de $90.000 con un robot a los controles. Ucrania llenó un avión estilo Cessna con explosivos, agregó controles remotos y lo hizo kamikaze en una fábrica rusa de drones a 600 millas de distancia. Un propagandista, por eso esto de que más que realizar periodismo, en realidad este señor aparece dedicado a la propaganda. ¿Cómo perder un regimiento de tanques ruso en tan solo unas horas, atacar a los misiles más furiosos de Ucrania a plena luz del día con las fuerzas equivocadas? Bueno, ¿por qué presento a este señor como puntapié inicial para el análisis del papelón de los tanques Challenger? Bueno, porque este mismo señor hace un poquito más de un año, en mayo, finales de mayo, si no recuerdo mal, esta columna del 31 de mayo de 2023, poco antes de que comenzara la derrotada ofensiva ucraniana, este señor comenzaba así, presentaba esta columna. Aquí. Poco antes de el inicio de la ofensiva, este muchacho ya comenzaba, ¿no?, batiendo los tambores de guerra, batiendo los tambores de la propaganda, con columnas de este tipo, tomadas como referencia, porque al tipo lo conceptualizan increíblemente en CNN, incluso en Fox. Recuerdo cosas de Fox News también, con este señor como invitado, y lo conceptualizan como un experto, lo presentan como un experto, David Axe, experto en cuestiones militares. Bueno, el señor comenzaba a machacar con la superioridad de los tanques Challenger 2, ya en mayo del año pasado, con esta columna: los tanques Challenger 2 de Ucrania pueden atravesar las fortificaciones rusas. David Axe, escribo sobre barcos, aviones, tanques, drones, misiles y satélites. Qué buena descripción, qué cool. Bueno, acá comenzaba, vamos a presentar primero la imagen de los Challengers antes por este tipo y después la imagen de los Challengers según este mismo analista, este mismo propagandista, este mismo impresentable, hace poquitas semanas. Porque todo lo puesto acá lo va a rectificar, todo lo escrito con la mano, bueno, va a aparecer borrado con el codo. Van a presenciar el cambio de ánimo de este muchacho y el cambio de perspectiva respecto a los Challengers 2. Así comienza esto. Anticipándose a una contraofensiva ucraniana, recuerden esto de finales de mayo del año pasado, poquito antes de que comenzara el intento de los ucranianos por realizar un avance hacia el sur para generar la ruptura de el puente terrestre, ¿sí?, de la zona terrestre ubicada entre los territorios tomados por Rusia, ¿sí?, y el Mar de Azov. Así que antes de que comenzara todo esto, con todas las ínfulas de la gran ofensiva ucraniana, vamos a conquistar todos esos territorios hasta Crimea y a partir de ahí podemos realizar un avance hacia Crimea. Después no pudieron ni 200 metros, pero bueno, así comenzaba esto. Anticipándose a una contraofensiva ucraniana, las fuerzas rusas se han atrincherado a lo largo de la línea del frente de 600 millas que se extiende desde Kherson, en el sur de Ucrania, hasta la región de Donbass, en el este, ¿sí? Recuerden lo sucedido en
la ofensiva derrotada más que fallida. Anticipando que los rusos anticiparían su contraofensiva, los ucranianos están adquiriendo de sus aliados extranjeros vehículos especiales de ingeniería blindados capaces de atravesar las fortificaciones rusas. Pero incluso después de obtener decenas de vehículos de ingeniería de Alemania, Noruega, el Reino Unido y otros países, el ejército ucraniano todavía tiene muy pocos de estos vehículos vitales para todos. Por eso está pidiendo a algunos de sus tripulantes de tanques que cumplan una doble función, como ingenieros de combate instantáneos. Consideremos las palas topadoras que las fuerzas de asalto aéreo ucranianas han colocado en al menos algunos de sus 14 Challenger 2 de fabricación británica. Un video que el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó la semana pasada muestra un Challenger 2 de 71 toneladas, en realidad 71 toneladas cortas, la tonelada corta una medida de peso de los británicos, ellos con este delirio de grandeza imperial ligado a su pasado, por eso presentan medidas propias como el caballo de vapor británico, la pulgada británica, la yarda británica y la tonelada corta británica distinta de la tonelada métrica convencional. En realidad algo así como 900 y pico de kilos, una tonelada corta. El peso real del Challenger en toneladas convencionales, si no recuerdo mal, alrededor de 64, 65 toneladas, poquito menos de 71, pero aún así pesadísimo, pesadísimo. Una albóndiga, ¿sí? Este tanque. Pero bueno, un video del ministerio que el Ministerio de Defensa de Ucrania publicó la semana pasada muestra un Challenger 2 de 71 toneladas cortas equipado con una hoja topadora ancha, levantando obstáculos de hormigón tipo dientes de dragón para tanques, presumiblemente en un campo de entrenamiento en algún lugar de Ucrania. Si existen los dientes de dragón, debe haber un dentista de dragón, bromeó el Ministerio de Defensa, ¿no? Lo presento así irónicamente con este tono de los doblajes hechos para las películas de acción estadounidenses, por lo general hechos en Puerto Rico, a veces en México, a veces en Chile, pero siempre con ese, oye amigo, hablando así, ¿no? Por lo patético esto de contra los dientes de dragón, un dentista del dragón, de dragón. Bueno, recordarán lo sucedido después con las defensas, las defensas móviles rusas, las fosas antitanques, las trincheras, los campos minados generaron una debacle, ¿sí? Un desastre, una cantidad de vehículos destruidos y de gente muerta terrible. Bueno, pero antes de comenzar con todo el exitismo propio de las películas de Hollywood, aquí están nuestros dentistas de dragón, ¿no? Bueno, así lo presentaban. Ahora vamos a presentar el video y lo patético de ese video. La hoja topadora de un tanque no es una solución perfecta para las necesidades de invasión de un ejército. Podrían ser necesarios varios vehículos blindados trabajando en equipo para superar un obstáculo complejo que incluye campos minados, trincheras, bermas y dientes de dragón. Así, bueno, no pudieron la superación de eso, evidentemente. Los vehículos de ingeniería se turnarían para lanzar cargas de línea, para limpiar las minas, recoger tierra para llenar las trincheras, abrirse paso a través de las bermas y luego empujar o apartar los dientes de cualquier dragón. Mientras un equipo de blindados está trabajando, los demás se tumbarán para sofocar el fuego de ametralladora. Bueno, no pudieron nada de eso y mientras realizaban avances, los machucaron a bombazos de la Fuerza Aérea, a disparos de la artillería rusa con munición de distinto tipo, por sobre todas las cosas de los obuses con proyectiles de 155 milímetros, y el desastre de las minas, ¿no? Esa masacre llevada a cabo por las minas. Atención a lo que presentaban como la prueba de que estos tanques Challenger británicos de tan buenos, iban a poder realizar la doble función de el ataque y a la vez el trabajo de desminado y de limpieza, ¿sí? De limpieza de los caminos de estos vientos de dragón. Aquí, if there's such a thing as dragon teeth, bueno, lo de arriba, ¿no?
si hay algo, si existen los dientes de dragón, debe haber un dentista de dragón, bromeó el Ministerio de Defensa. Y presentaban esto, atención a esto. Bueno, lo único bueno de este video es la música de AC/DC, lo único. Lamentablemente no la podemos presentar por cuestiones de copyright. Bueno, acá el tanque empuja, con esa pala adentro, empujando un auto, con la música de AC/DC ahí, ¿no? Y empujando un dientito de dragón ahí. Pero y esto lo presentaban como la maravilla contra las defensas rusas, ¿sí? Ahí el tanque este. Bueno, lo gracioso de esos dientes de dragón, los dientes de dragón están caracterizados por que concatenan uno tras otro, con cadenas, ¿sí? Literalmente concatenan muchísimos dientes de dragón, pesados, incómodos, encadenados entre sí. Entonces, claro, un tanque puede generar el arrastre de un diente de dragón, incluso de dos, pero no de esos dos encadenados a otros 100. Bueno, pero acá presentaban esto como la gran hazaña de los Challenger 2 en su momento. Un poquito más de aquí. Un Challenger 2 carece de las cargas de línea y la grúa que son estándar en muchos AEB. AEB llaman a los vehículos de ingeniería, si no recuerdo mal, a los vehículos dedicados al desminado. Por aquí seguramente en algún lado, bueno, la abreviatura. Bueno, un Challenger carece de las cargas de línea y la grúa que son estándares en muchos AEB, pero con una hoja topadora adjunta es un recurso útil cuando vehículos de ingeniería dedicados están ocupados en otras partes del frente. Como beneficio adicional, la hoja topadora orientable del Challenger 2, que la tripulación controla desde el interior del vehículo, no afecta significativamente la capacidad del tanque para moverse y luchar. La tripulación de 4 personas de un Challenger puede proporcionar su propio fuego de ametralladora de supresión, atravesar un obstáculo simple e inmediatamente ponerse a trabajar explotando esa brecha con maniobras y disparos de cañón. Bueno, así comenzaba esto, ¿sí? Acá algo sobre la OTAN. Dada la actual doctrina alineada con la OTAN, que describe la necesidad de marchar divididos y luchar unidos, se reconoce que los recursos de ingeniería son muy valiosos, pero no pueden ser omnipresentes cuando las fuerzas están dispersas, añadió la firma. Los vehículos de ingeniería altamente adaptables respaldarán esto, pero también se reconoce que los vehículos de combate enfrentarán obstáculos que quizás deban vencer rápidamente y por su cuenta. Bueno, evidentemente no pudieron con eso, ni con las grúas improvisadas en los Challenger 2, ¿sí? Ni con estas hojas de topadora, ni mucho menos con los pocos vehículos antiminas a disposición de los ucranianos. Cada minuto importará. Después de atravesar los campos minados, las trincheras, las bermas y las hileras de dientes de dragón, los ucranianos deben empujar a tantos batallones como sea posible a través de la brecha antes de que lleguen los refuerzos rusos. La brecha y posterior explotación de esa brecha no necesariamente pueden esperar a que lleguen vehículos especiales de ingeniería. Bueno, así comenzaba esta payasada. Acá el Challengercito con esta hoja topadora adelante. Poco tiempo después de eso, en este contexto de propaganda sobre estos vehículos, antes incluso de su intervención en el frente, recuerden, machacaban todo el tiempo con las capacidades de disparo de los Challengers, la armadura, la velocidad, la comodidad. Recuerdo una nota ahora, una columna presentada aquí, en la cual remachaban la comodidad de los Challenger 2 para la tripulación de 4 efectivos, de 4 tripulantes, muy por encima de las comodidades inexistentes de los vehículos de combate rusos, de los tanques rusos. Y por ahí recuerdo también incluso en esa nota una broma relativa a que podían, si querían, acomodar las tazas de té británico en algún lugar, en una suerte de repisita dentro de los tanques. En serio, demoledores y demoledoras, es el nivel de la propaganda occidental. Así que presenten estas basofias como cómodas, espaciosas, frente a las rústicas y poco confortables armas soviéticas, los tanques con poco espacio, en cambio los Challenger, grandes armas, pero además con una repisita para
el té inglés, ¿no? Es el nivel, el nivel, pero así lo presentan en los grandes medios en todos lados. Después lo recogen en España, lo recogen, bueno, los medios generalistas, en Francia, en Italia, en Alemania, en América Latina, en todos los países. Bien. Así comenzamos con esta historia, con David Axe. Ahora otra del mismo David Axe, está todavía no traducida. Esta de tampoco, un poquitito, sí, más o menos de la misma fecha. Atención a esto. El tanque Challenger 2 tiene mucha armadura. Los ucranianos agregaron más. Encima mentira, después vamos a presentar la nota de este mismo tipo refutando esto, rectificando esto. Atención a esto, acá una foto con esta armadura supuestamente adicional sobre la ya muy buena armadura, muy buena armadura. El ejército ucraniano ha añadido protección a sus tanques Challenger 2 de fabricación británica. Siempre después de Challenger 2, esto de fabricación británica. Esto como lo mismo que la formulación de la guerra de Putin, la guerra, ¿cómo lo llaman? La guerra de agresión no provocada de Putin. Y recuerden esto, según amigos míos periodistas en grandes medios aquí en Alemania, si no referencian la guerra en Ucrania con esa formulación, inmediatamente comienzan las amonestaciones y las quitas de dinero de sus salarios, ¿sí? Por eso esto de Challenger 2 de fabricación británica. Detrás de eso, ¿quién? BAE o BAE Systems, el nombre de la principal empresa armamentística británica, con mucha platita, mucho dinero puesto en todos los medios, para que con cada mención propagandística del Challenger al lado aparezca de fabricación británica, para que si algún europeo interesado en la compra de armas o algún jeque adinerado quiera un nuevo juguete de guerra, entonces, Challenger 2 de fabricación británica, bueno, entonces la compra vamos a llamar a BAE Systems, ¿sí? El blindaje adicional en la parte delantera inferior del tanque de 69 toneladas, acá rectificado el error de antes, y para 4 personas, el Glacis, claramente está destinado a proteger uno de los notorios puntos débiles del tanque de ojivas en tándem, como la del Kornet antitanques del ejército ruso. La armadura no se puede ver, perdón, la armadura que se puede ver en un video que apareció en internet la semana pasada no tiene sentido si un Kornet encuentra otro punto débil. Y eso es exactamente lo que aparentemente sucedió alrededor del 4 de septiembre cuando los rusos capturaron su primer y hasta ahora único Challenger 2 ucraniano. El Challenger 2 es uno de los tanques mejor protegidos del mundo. ¡Cuac! Por ahí un pato perdido. ¡Cuac! Su blindaje compuesto llamado Dorchester le proporciona el equivalente a al menos 1.400 milímetros de acero en la cara de la torreta. Pero la doctrina del ejército británico durante décadas pidió a sus tanqueros, no petroleros, es una mala traducción, a sus tanqueros que lucharan defensivamente mientras estaban atrincherados. Por esa razón, los diseñadores de tanques británicos aplicaron una de las protecciones más delgadas al Glacis, que estaría bajo tierra cuando el tanque estuviera luchando desde un revestimiento o desde un lugar bajo el nivel de la tierra, ¿verdad? No en vano, en los 30 años transcurridos desde el que el Challenger 2 entró en servicio, el ejército británico ha añadido blindaje atornillado al Glacis. Curiosamente, el Reino Unido aparentemente no ofreció esta armadura Glacis a Ucrania. Es casi como si los funcionarios británicos esperaran que los ucranianos utilizaran el Challenger 2 a la defensiva. Bueno, en el transcurso de la nota va presentando un poco de la verdad, ¿no? Comienza con ya muy armados, pero los británicos, los ucranianos con más armadura agregada. No, en realidad lo siguiente, estos tanques presentan una armadura adicional de alrededor de 3 toneladas para las partes débiles, para los puntos débiles del tanque, pero claro, como ya presentan un peso completamente excesivo para un escenario como el de la guerra en Ucrania, con estas 69 toneladas, entonces los despacharon sin esa armadura, los despacharon desnuditos, ¿sí? Desnuditos con 69 toneladas, ¿sí? Pero bueno, evidentemente 69 toneladas
y blindaje insuficiente. Entonces los ucranianos, contra esto, y más después de la primera captura de uno de estos, comenzaron la colocación de un blindaje adicional en esos lugares, ¿sí? En esos lugares en los cuales los británicos por lo general establecen una armadura adicional. Bueno, como carecían de esa armadura, los propios ucranianos comenzaron con esta armadura adicional, mucho menos resistente, naturalmente, ¿no? Según este analista, bueno, ¿por qué la entrega de estos tanques sin la armadura? Porque supuestamente iban a realizar ataques defensivos, iban a realizar operaciones defensivas, iban a realizar operaciones defensivas con los tanques protegidos. Entonces, ¿para qué más protección si ya el tanque dentro de una fosa, entonces innecesaria? Esa es la explicación, pero en realidad mentira, porque recuerden que los querían para la ofensiva, ¿sí? Para el ataque sobre esta franja de territorio ubicada entre Crimea y el sur de Ucrania para operaciones ofensivas, así que ningún sentido en esa explicación. El problema para la Brigada de Asalto Aéreo de Ucrania número 82 es que está luchando de manera ofensiva. Esa es la brigada líder en una fuerza del tamaño de una división que ataca en el eje de 50 millas desde Robotine a Melitopol, en el sur de Ucrania, ocupado por Rusia. Bueno, no pudieron abandonar Robotine, efectivamente. Así que tiene sentido que los ucranianos improvisaran su propia armadura Glacis adicional. Sabían que sus Challenger 2 estarían avanzando. Supuestamente aquí visible esa armadura. Y esa porquería ahí puesta adelante, ¿viste esa cosa? Demoledores y demoledoras, ¿viste esa placa ahí puesta adelante? No, esa es la porquería de la armadura esa adicional. Armadura Glacis, una placa de metal colgando ahí, ni siquiera bien atornillada. Qué barata la propaganda, por favor. Uno puede generar propaganda de mejor calidad que esta basura. Bueno, a mediados de agosto, las brigadas adyacentes, esto ya de agosto o de septiembre del año pasado, las brigadas adyacentes liberaron Robotine y luego giraron hacia el sureste para asaltar el siguiente punto fuerte ruso en Verbove. Parece que el Challenger 2 chocó contra una mina mientras cambiaba de posición desde fuera Robotine hacia Verbove. Inmovilizado por el impacto de la mina, el Challenger 2 era un blanco fácil, la tripulación saltó y poco después un misil antitanque ruso Kornet alcanzó al tanque inactivo y desocupado. El Kornet de 4 pies de largo lleva una ojiva tándem de 10 libras. Bueno, con un antitanque el Challenger 2 destruido, básicamente, ¿no? Básicamente la primera ojiva perfora un agujero en el blindaje exterior del vehículo, la segunda ojiva explota dentro del vehículo. Si el Kornet hubiera golpeado al tanque inmóvil en su Glacis, donde los ucranianos habían reforzado el blindaje, el tanque podría haber sobrevivido. En cambio, parece que los operadores del misil utilizaron la función de ataque superior. La ojiva tándem del misil explotó ligeramente por encima de la torreta del Challenger 2, donde el blindaje también es delgado y donde no hay ningún blindaje aditivo. Por todos lados, puntos débiles. El ataque, está además toda la explicación del porqué de la destrucción de un Challenger, ¿no? El ataque de uno de los pocos, por cierto, enviados al frente. El ataque con misiles provocó un incendio que aparentemente destruyó las cargas de munición del Challenger 2 en sus contenedores especiales. Llenos de agua, estos contenedores deberían evitar explosiones secundarias catastróficas. En este caso fallaron y la explosión resultante arrancó la torreta del Challenger 2 de su casco. Bueno, supuestamente por la colocación de las municiones dentro del tanque, por un sistema en el cual las municiones supuestamente aparecen refrigeradas, aparecen protegidas por agua a su alrededor. Bueno, eso debería determinar que un impacto no generase la detonación de las municiones, generó la detonación de las municiones, lo mismo. Así que ahora los rusos saben cómo matar un Challenger 2. Enróllalo y luego púlsalo desde arriba. Pero esta lección es válida en ambos sentidos. Los ucranianos ya apreciaron una de las debilidades del Challenger 2, su Glacis. Ahora deberían apreciar otro, su torreta, especialmente cuando el tanque no puede moverse y ponerse a cubierto. Bueno, la 1 de mayo, esta ya de agosto, ¿sí? En el medio del fracaso, ya como que el tono más allá de este título grandilocuente y hollywoodense, ya de a poquito el reconocimiento de los problemas y las justificaciones, ¿no?
de David Axe, nuestro amigo. Ahora, atención a esto, porque acá sí que comienza lo mejor. El mismo David Axe, poco menos de un año después de esa primera nota. Forbes, David Axe, el Challenger 2 británico, es el tanque equivocado para Ucrania. El Challenger 2 pesa demasiado, carece de protección y necesita demasiado apoyo. ¿Esto en serio publicado por Forbes y por este señor? Básicamente todo lo dicho antes, todo mentira, una especie de confesión de que todo lo anterior, propaganda barata, basura, y ahora de repente el Challenger 2 pesa demasiado, carece de protección y necesita demasiado apoyo. Con ustedes los medios occidentales. El Reino Unido donó a Ucrania, atención a las confesiones de estos señores aquí. Un segundito, demoledores, que no recordé, como siempre, en el medio de una transmisión el teléfono. Bien, ahora sí. El Reino Unido donó a Ucrania 14 tanques Challenger 2 de 71 toneladas. Otra vez comete el horror de las 71 toneladas. 69 toneladas o 71 toneladas cortas. La brigada número 82 de las Fuerzas de Asalto Aéreo de Ucrania es el único usuario de los 13 tanques supervivientes después de que uno fuera destruido durante los combates alrededor de Robotyne en el sur de Ucrania a finales del verano pasado, el mencionado anteriormente. El Challenger 2 es el único tanque del ejército británico y los británicos lo implementaron con éxito durante la invasión de Irak encabezada por Estados Unidos en 2003. Una vez más, el mito de la superioridad militar occidental a partir de la guerra en Irak contra un ejército mal preparado y mal apertrechado como el ejército iraquí en el 91 y en el 2003. Sin embargo, el Challenger 2 para 4 personas no es bueno para Ucrania. Bueno. Hay razones para creer que Londres ofreció esos 14 Challenger 2 simplemente para alentar a otros países de la OTAN a donar sus propios y mejores tanques. Leopard 2, STBR 122 y los M1 Abrams. Ahora de repente los otros mejores, ¿no? Bueno, esto porque los otros, los Abrams, ahora ya, si no recuerdo mal, 6 destruidos de los pocos enviados y poco utilizados hasta hace poco, hasta la desesperación de los ucranianos alrededor de Avdiivka, y por ende comenzaron con el uso de estos tanques, hasta entonces mantenidos en la retaguardia por pedido de Estados Unidos. No querían imágenes de los tanques Abrams ardiendo como los Leopard, entonces retrasaron el ingreso de los Abrams tanto como pudieron, hasta que en la desbandada de Avdiivka y en la desesperación los despacharon al frente, y así como los despacharon, los rusos los despacharon a los tanques. Los rusos realizaron desastres con esos tanques Abrams apenas introducidos en el campo de batalla, pero por lo menos participaron, ¿sí? Lo mismo los Leopard 2 también participaron con, varios destruidos. En parte, eso natural en un conflicto, con participación de tanques, con más o menos fuerzas respetables a ambos lados. Entonces, la destrucción de los tanques y de los blindados, pero participando. Y ¿cómo determinar el desempeño? ¿A partir de los tanques destruidos? No, básicamente a partir del balance entre las bajas y el daño infligido por los propios tanques al enemigo, ¿sí? Pueden aparecer muchos tanques destruidos de un tipo, pero si realizaron más daño en el enemigo, entonces, el balance aparece positivo. En el caso de los Leopard 2, presentan un balance bastante pobre. En el caso de los Abrams, más pobre aún, pero todos estos, por lo menos dentro de lo evaluable, dentro de la participación en acciones. Los Challenger ni participan, ¿sí? Y ahora vamos a determinar el por qué no participan después de que una brevísima participación en verano con el territorio, con el suelo seco, y después de eso no pudieron participar más y los estacionaron en la retaguardia como disparadores, como buses, básicamente.
Bueno, comencemos. Ahora de repente los Leopard 2, los Leopard y los Abrams mejor. Hasta hace tiempo tremendos estos tanques. Al Challenger 2 le falta movilidad. Primer elemento negativo. Un miembro de la tripulación del Challenger 2 ucraniano le dijo a The Sun que el motor de 1200 caballos de fuerza del tanque tiene poca potencia para un vehículo de 71 toneladas o 69 toneladas convencionales. Los Challenger 2 a menudo quedan atascados en el suelo blando de Ucrania y necesitan ser remolcados por otros Challengers o vehículos de ingeniería. En el fragor del combate, cuando no siempre es posible remolcar, un Challenger 2 atascado es un Challenger 2 vulnerable. ¿En serio? Obviamente, si un tanque atascado, como cualquier vehículo atascado, presenta una enorme vulnerabilidad. ¿Qué descubrimiento? El suelo blando de Ucrania. Una novedad. Así que, primer problema, falta de movilidad y para el peso enorme de estos tanques, 1200 caballos de fuerza, poca potencia. De hecho, en la relación entre potencia y peso presenta una de las menores relaciones, superado por los Abrams, los Leopard y naturalmente también por los T-90 rusos, ¿no? Por lo menos los más modernos seguro. Falta su protección. Desde su primera campaña de combate en Bosnia en la década de 1990, el Challenger 2 en servicio británico siempre se ha desplegado con blindaje adicional en los laterales del casco y en la placa frontal interior. Y por una buena razón, estos lugares son donde el Challenger 2 básico, que fue diseñado para luchar en línea recta mientras está trincherado, es más vulnerable. Ahí donde los ucranianos acomodaron una placa de metal. Ucrania nunca recibió esos kits de armadura adicionales, probablemente porque las 3 toneladas de peso adicionales harían que los Challenger 2 ucranianos fueran aún menos móviles en el terreno blando. En cambio, los ucranianos han añadido una armadura de listones ligera a los aspectos más vulnerables de sus Challenger 2. Las láminas podrían ayudar a mitigar los ataques de drones y armas antitanques portátiles, pero las municiones más pesadas deberían atravesarlas. Bueno, con tanta confianza los ucranianos que acomodaron estas placas de protección en estas zonas y este tanque increíblemente con 69 toneladas, casi 70 toneladas, mal protegido, con la necesidad de un blindaje adicional. ¿Cómo 70 toneladas y mal blindado, mal protegido? Con 70 toneladas debería presentar un blindaje excepcional en su versión base, ¿sí? Sin los adicionales. Bueno, no, necesarias 3 toneladas más de blindaje para que el tanque más o menos protegido. Y aún así lo machucan de todos lados. El Challenger 2, otra de las desventajas hasta ahora. Mala protección y poca movilidad. El vehículo muy fácilmente atascado en el barro. En un territorio como el ucraniano con suelo blando. El Challenger 2 tiene un arma principal única. Tercera debilidad, tercera desventaja. El cañón L30 de 120 milímetros del Challenger 2 es un problema. A diferencia de los cañones de ánima lisa de los tanques occidentales contemporáneos, el L30 está estriado. ¿A qué llaman ánima lisa? Básicamente, ánima llaman a la parte interior del cañón, ¿sí? Del tubo del cañón. Inicialmente, los primeros cañones, hace muchísimo tiempo, cientos de años, bueno, no presentaban estrías, sino que aparecían lisos. Y esto generaba poca estabilidad del proyectil y un alcance menor, hasta que determinaron en algún momento de la historia, realizaron el descubrimiento de que con estrías, de que generando cañones estriados, ¿sí? Algunos lo llaman también ánima rayada en lugar de estriada. Bueno, el proyectil, lo mismo si una pelota en la época de los piratas, un proyectil, una circunferencia o un proyectil moderno con forma más alargada. Bueno,
el proyectil comienza, esto tanto en los cañones de un tanque, en un cañón de un barco, como en una pistola o en un revólver. Bueno, presentan un ánima rayada o estriada, ¿sí? De manera que el proyectil, después de la ignición, comienza a realizar el vuelo girando, ¿sí? Comienza ya en el cañón a generar giros y eso determina la estabilización del proyectil una vez abandonado el cañón, cuando comienza a recorrer el trayecto eh, fuera del cañón, en el aire. ¿Sí? Bueno, la bala girando presenta una estabilidad mayor y por ende presenta mayor precisión y mayor alcance. ¿Sí? Bueno, sin embargo, los tanques occidentales modernos, y si no recuerdo mal, los rusos tampoco, no presentan estas ánimas estriadas. ¿Por qué? Porque, por un lado, estos cañones estriados generan mayor alcance y mayor precisión, pero por otro lado generan muchísimo más desgaste. Entonces, en algún momento esto lo va a presentar aquí. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Estos tanques presentan una munición de 120 milímetros utilizada por em, eh, todos los tanques occidentales de la OTAN, pero estriada, y los otros lisa, entonces no compatible. Toda la munición y todo el sistema de reparación del cañón y del tanque especial solamente para este tanque. Así que para los 14 tanquecitos a disposición de los ucranianos cedidos por los británicos, todo un sistema logístico solo específico para esos tanquecitos, esa docena, un poquito más de una docena de tanques. Su munición no es compatible con los cañones de otros tanques, lo dicho, por lo que los ucranianos deben mantener un sistema logístico separado solo para mantener disparando a los 13 Challenger 2. Claro, 14 entregados inicialmente, 13 después de la destrucción del primero. Entonces, la idea, ¿no? El transporte de municiones bajo fuego, ¿sí? Bajo fuego de artillería, bajo el bombardeo de las fuerzas aéreas, los drones, para la llegada de la munición a los distintos centros militares de Ucrania y de repente, no, acá un cargamento especial con la munición especial solamente para los 13 Challengercitos a disposición. Un delirio, un delirio. Bueno, así la planificación de la OTAN de esto. Mientras que un cañón de tanque L-44 de ánima lisa, este es el cañón sin el ánima, sin la parte interna del cañón estriada, sino lisa. Mientras que un cañón de tanque L-44 de ánima lisa tiene una vida útil de hasta 1500 disparos, un L-31 estriado se desgasta después de 500 disparos. Esa es la explicación, lo que quería antes. ¿Por qué los tanques no presentan un cañón estriado? Bueno, porque genera más precisión y más alcance, pero mucho más desgaste. Entonces, entre 500 disparos, un poquito más lejos, o 1500 disparos en el marco de una guerra, 3 veces más, muchísimo mejor los 1500 disparos. Por eso, después de apenas 500 disparos, ya un desgaste y el cansancio capitulan los materiales, básicamente. Esto es especialmente, por cierto, algo bastante peligroso. Realizar disparos en un arma por encima de su vida útil puede generar incluso la explosión del proyectil dentro del cañón y la muerte de la tripulación del tanque o de cualquier otro cañón, incluso de un obús, por ejemplo. Esto es especialmente problemático porque la brigada número 82, aparentemente preocupada de que sus tanques queden atascados, los ha estado manteniendo a kilómetros de distancia de la línea del frente y utilizándolos como obuses móviles. Acá la explicación de por qué no participan. Porque como estos gordos fofos británicos, los tanques, no las personas, naturalmente, estos tanques tan pesados, tan fofos, con poca potencia para semejante peso, no pueden recorrer siquiera 500 metros sin aparecer atascados en el barro, sin protagonizar una situación verdaderamente vergonzosa para un tanque en batalla. Entonces determinaron retroceder, estacionarlos bien lejitos y comenzar a realizar disparos con estos tanques porque no pueden otra cosa. Si abandonan esas posiciones en la retaguardia
disparando como francotiradores de alguna manera, inmediatamente protagonizan uno de estos atascos, uno de estos atascamientos en el barro y los machucan con drones, artillería, inmediatamente comienzan los ataques rusos sobre un tanque atascado y completamente inmóvil, indefenso, ¿sí? Esa es la razón. No pueden siquiera participar en el combate, por lo pesados y por lo atascables. Entonces, por eso ninguno o uno solo destruido en verano con el suelo seco, ya después de eso no pueden más, no pueden. Demoledores, demoledoras, acompáñenme en esta idea. Generan un tanque el cual no puede participar en los combates, ¿sí? ¿Por qué? Porque aparece atascado en el barro. Justamente para eso la idea del tanque, para que pueda realizar avances a través del campo con soldados protegidos y disparando. Esa es la idea del tanque. Este no puede ni siquiera recorrer los campos, este tanque, ¿sí? Mejor quizás una camioneta 4x4 con más capacidad de movilidad de soldados que uno de estos gordos fofos. Bueno, para colmo, un obús quiere disparar mucho, pero eso es algo que el Challenger 2 no puede hacer sin desgastar su arma principal. Encima, cuando los estacionan detrás como buses, bueno, primero presentan esta munición especial, entonces muchísimo más difícil. Y por otro lado, nunca un tanque, por más estriada ¿no? que aparezca su ánima, su cañón, y por más que debido a eso presente un poquito más de alcance que otro tanque y un poquito más de precisión, nunca puede realizar un disparo con la precisión y con el alcance de un obús, ¿sí? Un arma concebida para eso, solamente para el disparo, no para el avance con efectivos adentro protegidos, blindados, ¿sí? Uno de estos tanques más o menos presentan, para concretizarlo un poquito, uno de estos tanques presenta un alcance de más o menos 5 kilómetros, en el mejor de los casos. Si no recuerdo mal, el récord de la destrucción de un tanque iraquí aparece 4 kilómetros y medio, 5 kilómetros, como mucho, 5 kilómetros de alcance. Bueno, el obús más berreta, lo iba a llamar, es una palabra usada en Argentina. ¿No? El obús de menor calidad, ¿sí? el obús más cutre, por lo menos presenta un alcance de 20 kilómetros, por lo menos, por lo general más que eso, entre 20 y 50 kilómetros, tanto los occidentales como los rusos. Los lanzadores de cohetes, tanto los occidentales como los, por ejemplo, recién recordábamos el Vampire de República Checa, el Grad ruso, bueno, presentan por lo menos un alcance de 20 kilómetros. Los lanzadores, por ejemplo, el TOS, estos TOS 1 y TOS 2, los lanzadores lanzallamas, los cuales realizan disparos con munición ignífuga, ¿sí? Munición incendiaria, con un efecto devastador muchísimo mayor al del disparo de un tanque concentrado. Los lanzallamas generan una nube de fuego en un radio enorme en el cual, bueno, cualquier persona o ser vivo ubicado ahí adentro desaparecen, presentan un potencial destructivo muchísimo mayor. Y los TOS, los sistemas lanzallamas con munición incendiaria, si no recuerdo mal, presentan un alcance de 6 kilómetros. Con munición incendiaria, ¿sí? Todo incendiado, 10.000 veces más destructivo que el proyectil de un tanque. Bueno, aún así estos presentan entre 4 y 5 kilómetros de alcance y, para colmo, un desgaste muy rápido de su cañón. Una vergüenza, no pueden nada con estos tanques, no pueden absolutamente nada, un escándalo, un fiasco. Para colmo, poquitos, no hay suficientes. Hasta ahora Ucrania ha recibido 71 Leopard 2,
122 STRB similares de países europeos, además de 31 M1 de Abrams Estados Unidos. Por ahora visto muchos menos de los 31, pero bueno, algunos vistos. Y está previsto que reciba 34 Leopard 2 más y casi 200 Leopard 1 durante el próximo año. Los Leopard 1 con un blindaje completamente simbólico. Y esto de que el próximo año, esto, si no recuerdo mal, de este año, para 2025, bueno, la entrega de esos Leopard 1 de museo, eso en el caso de que todavía no haya desaparecido como país Ucrania en 2025. Pero incluso estos tanques son superados en número por los cientos T-64 y T-72 y los T-90 y los T-80 de estilo soviético que componen la mayor parte del cuerpo blindado ucraniano. Ah, perdón. Ucraniano, no, estos los ucranianos, los otros los rusos. Es decir, 14, ahora 13, Challenger 2 equivalen a un error de redondeo en el orden de batalla de Ucrania. Apenas valen la pena el esfuerzo de mantenerlos y armarlos. Y para remolcarlos cuando se atasquen. Así que redondea la nota con ironía el mamarracho este de David Axe. Después de esos artículos propagandísticos al principio de los supertanques británicos y el blindaje adicional, bueno, ahora básicamente con una chicana, con una cargada, ¿sí? Poquitos, con poco alcance, con un cañón con poca autonomía, con poca vida útil, poca movilidad, atascables y con mal blindaje. Además, con una repisa para acomodar el té británico a las 4 de la tarde. Bueno, esto, el escándalo de los tanques, pero no vamos a presentar solamente columnas de análisis militar, sino que también vamos a presentar algo de hace muy poquito, algunos videos, atención a esta joyita encontrada por casualidad. Atención a esto. Esta es la publicación de Sun, ¿sí? Algo así como el Bild alemán, un pasquín amarillista muy popular en Inglaterra, ¿sí? De escaso rigor periodístico, pero bueno, con una tirada muy grande y muy popular, exclusiva de Sun. Vamos a presentar las imágenes de uno de los periodistas de Sun acompañando el entrenamiento de los efectivos ucranianos en un lugar no revelado, pero evidentemente cerca de la frontera, o bien en Polonia, o bien en Rumania, presumiblemente. Bueno, él va a acompañar el entrenamiento de las tripulaciones de estos poquitos Abrams. Ustedes presencienlo, porque esto una joyita, esto sin desperdicio, ¿sí? Por aquí mejor, ¿verdad? Aquí el video. Ahí el famoso Challenger. So this is it. Behind me is a British Challenger 2 in Ukraine. Ahí, bueno, este es el tanque. Ahí a propósito, atención al, aparece ahí, ¿verdad? Demoledores y demoladoras, sí. Atención al cañón, ahí claramente las estrías. Yo quería presentar una imagen de los cañones estriados, bueno, no lo recordé en su momento. Pero aquí bien claritas las estrías, visibles demoledores y demoledoras ahí en la pantalla, sí, ¿no? Las estrías del cañón y por lo cual la necesidad de una munición especial. Así que, bueno, presenta, aquí está detrás mío el increíble Challenger 2, el mejor tanque del mundo, una cosa así. This is it. Behind me is a British Challenger 2 in Ukraine. Uno de los Challenger 2 británicos, una vez más la mención del Challenger 2 británico en Ucrania. We're one of the first groups of journalists to see one of these tanks
since they were donated almost a year ago. Somos uno de los primeros periodistas capaces de ver estos tanques desde que fueron donados hace alrededor de un año. These are one of the most formidable tanks in Ukraine's. Y este es uno de los tanques más formidables en Ucrania. Sí, tan formidables que no pueden participar en los combates. Arsenal, the United Kingdom, donated 14 of them last year in a bid to try and encourage other NATO allies. Bueno, Reino Unido realizó la donación de 14 en un intento de envalentonar o de impulsar la donación de otros. Ya directamente lo presentan así, donados sencillamente como anzuelo para la donación de otros. Primero porque no los querían ardiendo como en el campo de batalla, como los Leopard, y segundo, evidentemente, porque no podían tampoco mucho más porque habrían generado un papelón más grande todavía. To send their Western acá main battle tanks, and they have now done that as a result of sending these. Bueno, esta es la característica de estos tanques, estos depósitos en la parte trasera. Esa es una de las características distintivas de estos gordos fofos, como lo llamo yo. 69 toneladas y malo el blindaje. 69 toneladas y malo el blindaje. Bueno, acá vamos a presentar, podemos presentar un poquitito más. Now this tank is on a training range. Eso es la calibración. Just going through a process of recalibrating the weapon before they go through firing drills. Ahí metido una óptica en el cañón para la calibración. All tanks, whichever tank you're looking at, they call it the Iron Trinity, a combination of, they have to balance a combination of. Bueno, según el periodista, ¿no? Todos los tanques deben presentar una combinación de la Trinidad Sagrada, así lo llaman. Protección inside, protección para la tripulación. The power of that main gun. El poder de fuego. And the mobility, the speed at which the tank can cross ground. Now, bueno, eso es cierto. Esas son las tres características básicas los factores decisivos de un tanque: su poder de fuego, su movilidad y su blindaje, ¿sí? Y deben generar un equilibrio entre esas tres factores. The Challenger 2 prioritizes the gun and protection, so it's not the fast. El Challenger 2, claro, ante el desastre, ante el fiasco, ¿cuál es la explicación del periodista? El Challenger 2 prioriza el poder de fuego y la protección. Tank no es uno de los más rápidos, no solo eso, a los 50 metros metido en el barro. Claims to have the record for the longest range of killing and destroying another tank. Bueno, tiene el récord de mayor distancia para la destrucción de otro tanque, ¿va? Eso en la guerra en Irak, una vez más, ¿no? Nada espectacular, con alrededor de 4,5 kilómetros para la destrucción de otro tanque. Presentamos un poquito más. Bueno, acá un poquito también del entrenamiento en trincheras. A las tropas ucranianas, en entrenamiento en el exterior, evidentemente, no en Ucrania esto. Ahí disparando, ahí el entrenamiento de la evacuación de un herido. Y acá el entrenador disparando alrededor. Lo quisiera sinceramente en este momento a Guillermo Laferriere aquí acompañándome, porque quizás eso normal, esto de los disparos como forma de escenificación del escenario. Y bien, los disparos, correcto, pero ahí realiza disparos alrededor de esta gente a medio metro de los soldados y con una displicencia enorme, disparando con una sola mano. Si sin querer el arma movida medio centímetro para abajo, esos balazos en la cabeza de los muchachos entrenando. Ahí algo trabado en el arma. Ahí. So while we've been here, quizás eso normal,
¿no? Como, bueno, si ustedes pronto al filo de la muerte, bueno, un entrenamiento radical de esta manera, y si comete un error el entrenador, los soldados entonces también muertos. Para mí, sencillamente, una fanfarroneada ante las cámaras, innecesaria por completo. Pero bueno, quizás yo he equivocado, yo con algo de conocimiento sobre estas cosas en términos teóricos, pero no realicé un disparo de AK-47 en mi vida y tampoco lo quiero, no querría AK-47 cerca mío ni de nadie. Quiero la paz para el mundo y no la guerra. Bueno, acá un poquito del entrenamiento, del entrenamiento con este tanque, pero ahora comienza lo mejor, ¿no? Ahora van a, con este periodista, llevado especialmente, el periodista, uno de los medios más importantes de todo esto entrenamiento, ¿eh? Nadie herido ahí, nadie, todo esto entrenamiento. Lo llamaron a este señor para que pudieran presentar esto de manera heroica, ¿sí? Nadie herido, una vez más lo remacho por la censura en YouTube. Esto un entrenamiento, esto una simulación. Bueno, lo llamaron para presentar esto como el entrenamiento heroico. Y entonces en un momento van a comenzar con este periodista, por cierto, un periodista bastante obsecuente y bastante propagandista también. Van a comenzar una salida, una recorrida. Ahora, atención a esto, demoledores y demoledoras, porque indescriptible. Ahí, lo acomodan al muchacho encima, al periodista encima del tanque, y comienza la recorrida, ¿no? Por terreno ahí del campo de entrenamiento, ahí los campos de ahí, si no de Ucrania, de Polonia, de Rumania, más o menos parecidos. Ahí el muchacho ahí con risita, con el bracito del celular, los ucranianos mirándolo como el británico que quiere acá. Ninguno de ellos debe querer mucho ese lugar. Los ucranianos después condenados al campo de batalla de la segura. El británico muerto de risa. Sí, nosotros los ayudamos con armas. Ustedes adelante como carne de cañón. Bueno, ahí una demostración del tiro de la torreta, ¿no? El tanque en movimiento, el tiro de la torreta. El ruido del motor bastante duro. Una botella ahí una botella vacía de agua mineral. Bueno, cuidado ahí, cuidado porque hay adelante un vado. No tampoco tan profundo, eso con una camioneta 4x4 pasado, pero sin dificultades. Cuidado, muchachos. Cuidado. Cuidado con el Challenger 2. Cuidado con el gordo. Cuidado, un poquito de barro. Lo queremos para la publicidad, propaganda, para... Muchachos, abajo, a empujar. Even just on a training exercise, we've seen the main problem that the Challenger's been facing here in Ukraine, and that's its mobility. Aún en el campo de entrenamiento vemos el principal problema que enfrentan los tanques Challenger, y esa es su movilidad. El tanque atascado en un barrizal en el campo de entrenamiento cuando llamaban a un periodista para generar un relato heroico, escenificar esto y que lo presentara en los medios. Y el tanque atascado en el barro, muchachos. Impresentable. Getting stuck in the mud. And if you have a look at the terrain, it's this soft, deep, rich black soil that's been proving problematic for it in this war. Toda la oruga entera. Bueno, y ahí comienza. It's been one of the messages that the Ukrainian. Bueno, alrededor barro, sí, pero tampoco tanto barro. Sencillamente la huella de un camino embarrado, recorrible por cualquier vehículo 4x4, cualquier Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, una Ford Ranger, cualquiera de las camionetas pick-up 4x4 recorre esto sin problemas, sin el más mínimo problema. La Nissan Frontier también. Bueno, cualquiera. El tanque metido 1 metro en el barro. Tank crews have given us since we got here is that whilst this Challenger is formidably precise. Y los tipos acelerando para un lado y para otro, y el tanque cada vez más metido. Actually, they've had real problems with it here in Ukraine, bueno, y ahí, because
mobility, and they just said it's el enganche de too una linga, de heavy, una it's cadena underpowered, and it para el keeps remolque, ¿no? getting stuck. And you can see that's exactly what has happened here. The belly of the tank is on the mud. We're trying to cross a small ditch, really, you know, a few meters wide, but it's clearly very wet, very en el soggy, entrenamiento, and the tank has just en sunk un in, pequeño vado, slid en un in, pequeño barrizal, el and tanque now atascado con el they're waiting periodista for a encima. recovery vehicle. Bueno, y ahí a la espera del vehículo, esperándolo, y para atrás, ahí con algunas cosas, ¿sí? Pues ahí quizás un pozo de un lado y del otro, para adelante, para atrás, tampoco. So while the tank is stuck in the mud, the troops decided to make best use of the time, and they're going to practice training on the machine gun, which they keep. Bueno, antes, como los tipos atascados, entonces no quieren desaprovechar el tiempo y ahora un entrenamiento de disparo. De disparo con, ahí disparando. No pegaba un tiro, pero bueno. Tipos entrenando. Bueno, ¿en algún momento lo recogerán o no? Ahí. ¿En algún momento recogerán al tanque? Vamos a... Ah, acá. Acá otro tanque para recogerlo. Uy, casi pisado uno. That tank behind me managed to get across. It crossed the ditch in a slightly different area. It really just powered through. Ese otro tanque, el del remolque, no pude determinar cuál y pudo cruzar el lado ese sin ningún problema. Ah, este también otro Challenger, pero bueno, cruzando por otro lado. Y lo van a comenzar el remolque, ahí con ese cable de acero. Como siempre en estas situaciones, uno quiere una cosa, otro quiere la otra. Bueno, discusiones. Y esto en el campo de batalla. 700 drones, ya estos muchachos lo sabrían, pobrecitos, ¿no? Matutados por demás. Bueno, y ahí el remolque del tanque. ¿Qué es eso? Bueno, al final recorrieron un poquitito más, ¿sí? Sí, como demostración del poderío del tanque. Bueno, un fiasco, verdaderamente, pero vergonzoso. Querían una escena heroica para los medios y al final protagonizaron un fiasco, protagonizaron un verdadero bochorno. Bueno, demoledores y demoledoras. Con esto, para mí, suficientes pruebas del desastre del Challenger 2 británico, un tanque excesivamente pesado, poco blindado, con un blindaje insuficiente. Y una vez más, el mito de la superioridad militar occidental, en particular estadounidense, pero en este caso británica, con estos armamentos publicitados en películas, en series, como los mejores, cualquier otra cosa no occidental, una porquería, lo ruso, lo chino, las armas indias, todo basura, excepto detrás, de fondo de esto aparece un supremacismo blanco, ¿no? De nosotros, los hermosos blancos rubios de ojos celestes, y por el otro lado ustedes, los rusos bestias, los chinos feos, los indios malolientos. Esta es la idea de ellos, ¿no? Naturalmente no la nuestra. Bueno, es el supremacismo detrás de esto, ¿no? Detrás de esta supuesta superioridad militar a la vista. El desarrollo de la contienda, el desarrollo de las operaciones militares aparece bien clarito en su
en su desarrollo, en su evolución. Los rusos con avances y avances, y toda la OTAN no puede contra eso, y el armamento occidental cada vez más expuesto como un armamento a veces bueno, pero muchas otras veces no, ¿sí? Y bueno, y así los tanques Abrams, así los F-16, así los misiles Storm Shadow, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Los rusos pueden con todo eso. Y para colmo quieren una guerra directa, especialmente los europeos. Estados Unidos otra cosa, porque presenta una capacidad militar y defensiva muchísimo mayor, pero los europeos con estos Challenger quieren una guerra directa contra Rusia. Mamita querida. Qué locos aparecen todos. Demoledores, demoledoras. Recuerden que mañana, como todos los domingos, vamos a realizar una charla con Fernando Moragón, como todos los domingos. Y a partir del lunes, en nuestro canal hermano de MP Geopolítica, comienza el primer programa de Bruno Scarsini. Y a partir después de eso, el martes, como siempre, Eduardo Bior, miércoles Javier Martínez, todos los programas de DMP Geopolítica desde las 9 de la noche en el horario europeo, 5 horas menos en Argentina, Chile, Uruguay y Brasil, 8 horas menos en México, Costa Rica y el resto de los países centroamericanos, si no recuerdo mal, 7 horas menos en Colombia, Ecuador y Perú. La novedad de la semana próxima, una vez más, el lunes, Bruno Scarsini, nuevo analista, y el sábado próximo, nada más y nada menos que Juan Antonio Aguilar, con el primer programa de Juan Antonio en DMP Geopolítica. A partir de entonces, un programa semanal, él con su propio programa. Así que vamos a redondear en DMP Geopolítica prácticamente una semana entera de análisis geopolítico y geoeconómico de altísimo nivel. Todos analistas de primera, todos analistas de primera, a disposición de ustedes y con una libertad total y absoluta, una libertad editorial total. Ellos determinan el formato, los temas, ninguna forma de censura como en la gran mayoría de el resto de los medios. Así que bienvenidos y bienvenidas los demoledores y las demoledoras a acompañarnos por ahí también, y nosotros, como siempre, 2 horas después, a las 11 de la noche de Europa, comenzamos con nuestras transmisiones. Así que, dicho esto, demoledores y demoledoras, los quiero mucho. Hasta mañana con Fernando Moragón. Feliz noche de sábado y buen comienzo del domingo. Chao. Yeah.